Muy buenas amigos y amigas de Biblioteca del Fútbol. Estamos nuevamente en uno de esos programas especiales revisionistas históricos que por lo menos a nosotros tanto nos gustan. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente de Biblioteca del Fútbol que nos siguen y un saludo a Osvaldo Borgasi que hoy nos acompaña. Vamos a hablar un poco de su obra revisionista, que tenés la tapa del libro, Daniel, la tenés atrás tuyo, yo la voy a mostrar, ¿sí? Eh, un gran libro, la verdad que lo hemos leído, una gran obra revisionista histórica. Eh, Te saludamos, Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto y buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Sebastián. Y, por supuesto, buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno. Antes que nada, quiero aclarar una cosa. Sí, No pertenezco al grupo sí, llamado revisionista. Si bien comparto muchos bueno. objetivos, Ujú. hay algo que es claro. La historia siempre hay que estar revisándola, porque siempre aparece un dato nuevo. Con lo cual la palabra me gusta, pero no formo parte del grupo conocido como revisionista. ¿Está bien? Simplemente Y en Bien, bien, referencia, no me en- agreguen un título que no me ay, corresponde. pero en referencia a eso y antes de arrancar con el libro, yo por ahí encontré que vos encontraste un partido, un primer partido que no es el primer partido que se jugó en Argentina, que hasta el momento estaba, que yo tenía ese del famoso 8 contra 8 con las gorritas blancas y rojas, que se tenía Sí. ese como primero y vos encontraste uno anterior. Sí, ¿Cómo, mira, cómo fue y cómo es eso? viste como muchos descubrimientos que son de casualidad. No estaba buscando un partido anterior a 1867. Estaba buscando qué relación había entre 1891 y 1893. ujú, Y resulta que la Universidad de San Andrés colgó eh, muchos diarios de época en inglés. Y yo estaba haciendo una búsqueda, bueno, como soy de la informática, ¿no es cierto? Empezaba a usar técnicas de búsqueda en Google para buscar la palabra fútbol, como se escribía entonces, ¿no? Con la doble O, etcétera, etcétera. Y Fútbol. me tiró un montón de diarios. Y, y empezaba a recorrerlos en forma secuencial, porque por más que hay muchos métodos de acceso a la información, a la larga siempre tenés que llegar al uno por uno, ¿no es cierto? Y por eso me encuentro en 1864. Te juro que lo tuve que mirar 2 o 3 veces. Digo, ¿cómo 1864? Aparece la palabra fútbol. Y se anuncia un partido para ser disputado el 8 de septiembre de 1864. Ahora bien, aclaremos los tantos. El fútbol se define, de acuerdo a los reglamentos, en 1863. La palabra fútbol en ese entonces, y sobre todo en Argentina, era muy amplia. Vos en los diarios de esa época podés encontrar como fútbol lo que hoy llamamos rugby, lo que es el fútbol nuestro de cada día, el fútbol, y ahí no aclara que se está jugando fútbol, no queda claro qué clase de partido se jugó. Con lo cual, Claro, si es el fútbol que hoy conocemos o no. claro, porque por ejemplo, el rugby también en esa época se lo llamaba fútbol, fútbol rugby. Y al fútbol nuestro de cada día, Claro, decirlo de alguna manera, es el fútbol association, dicho en inglés, o el fútbol asociado, ¿sí? Ese es el término, la palabra claro. association es el término que identifica claramente al fútbol de Boca ¿Qué River hace de San Lorenzo, del ¿sí? rugby? Claro, Claro. ¿qué hace la distinción? Que lo hace Sí, diferente al rugby. claro, y posiblemente no se olviden de que para aquella época el fútbol, el nuestro de cada día, estaba muy en pañales y generalmente la gente se ponía de acuerdo cómo jugar antes de los partidos. ¿Mm? Es más, Ujú. el partido de 1867 tampoco es de fútbol asociado puro, porque si vos lees con atención, dice que se utilizan las reglas definidas en Inglaterra en 1863 con con pequeños cambios. Con lo cual,
tampoco es un partido, ese claramente no es un partido de fútbol asociado puro. Vaya a saber cuáles eran los pequeños cambios, a lo mejor era el lateral, lo sacaban con el pie, no sé, no me queda, porque eso no lo aclaran. Pero el primer partido de fútbol asociado es años después, inclusive, cuando hay un anuncio de que se va a jugar con las reglas del fútbol asociado, y a partir de ahí ya empieza a crecer, y bueno, después viene la fundación de 1891, el interregno de 1892, y después la refundación o la reorganización de 1893. Eso es algo que me gustaría algún día encontrar la verdad histórica, porque es como que la Asociación del Fútbol Argentino está perdiendo Claro, 2 años de vida. Sí, después de aquello vienen los partidos de Montevideo contra Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, los primeros partidos los primeros partidos internacionales que recién hablábamos, fuera de programa, fuera de cámara, y vos no estabas dando una definición de lo que es internacional, lo que dice la Real Academia Española en relación a hablabas de FIFA también. sí, el tema es el siguiente. Muchas veces observo de que se está entre grandes, yo uso para definición de palabra uso la Real Academia Española, ¿sí? Está claro, porque es la que define cuál es el alcance de cada término. ¿Esto por qué? Porque muchas veces escucho que cuando se está hablando de partidos, sobre todo de selección, se habla de partido internacional como si fuera de lo que se llama el partido nivel A de selecciones, ¿no es cierto? O sea, el nivel más alto que puede formar una nación para disputar un partido de selección con otro. En realidad, internacional es, si vos vas a la Real Academia Española, es el ejemplo que doy siempre. Un jardín de infantes de Berazategui juega contra el jardín de infantes de Punta del Este, es internacional. Por más que sean chiquitos, ¿viste? Porque juegan integrantes de 2 naciones distintas. Y justamente Exactamente. creo que la FIFA no se mete en este problema, como que si lo hubiera detectado no solamente en el idioma español, sino en varios idiomas. Y ellos acuñan el término partido FIFA o partido confederación. Entonces el partido FIFA pasa a ser el que está organizado por ellos, por la FIFA. Evidentemente las eliminatorias de la Copa del Mundo, la Copa del Mundo, las Copas Confederaciones, últimamente hasta organizó una Copa Árabe. Bueno, esos son partidos FIFA. Claro, Y partidos de confederación los organizan, bueno, para nosotros donde estamos en América del Sur es la CONMEBOL, los de América del Norte la CONCACAF, claro. la UEFA en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, tiene claramente definido esos rubros, y con eso no hay confusión. Si yo hablo de un partido CONMEBOL, sé que la organización es la Confederación Sudamericana de Fútbol, y ya sea a nivel de selecciones, de equipos y demás. ¿A qué viene esto? El libro que yo hago habla de partidos internacionales, y el trofeo máximo es una copa que se juega en forma internacional, porque juegan equipos de Argentina y Uruguay, y por lo tanto hay partidos netamente internacionales. Si juega, qué sé yo, Nacional contra River, o CUR contra Boca, o Peñarol contra San Lorenzo, son partidos de los cuales forman parte dos de clubes de naciones distintas, y por lo tanto es un partido internacional. Espero que se haya entendido y no haya confundido más a la gente. Se entendió perfectamente. Bueno, ya entrando en el libro, en el primer Sí, antecedente de la Copa Libertadores, bueno, decir que es bárbaro cómo vas haciendo, aparte de ir contando el año por año cronológicamente de lo que fueron los torneos, la cuestión contextual, ¿sí? Que tiene que ver no solo con, digamos, con las cuestiones que van sucediendo entre las diferentes organizaciones, tanto argentina como uruguaya. Están también los partidos a nivel selección, Copa Newton, Lipton, que venían pasando cosas, la Copa de Honor, o sea, digamos, hay un contexto que todo ese contexto hace que uno pueda entender mejor de lo que es lo que realmente está hablando este libro, que bueno, que Daniel nos está mostrando
la tapa. Así que bueno, felicitarte. La verdad que para nosotros lo que nos gusta esta cuestión de revisar y de entender nos da una idea muy acabada de lo que, por ejemplo, fueron las reglamentaciones en aquel momento y por qué pasaban lo que pasaban, porque cuando uno investigaba decía, che, pero ¿por qué no se jugó esto? ¿Por qué este año se jugaba y el otro no se jugaba? Bueno, este libro a mí particularmente me ayudó mucho a entender esta cuestión internacional o rioplatense de aquella época. Gracias. Así que bueno. Sí, te agradezco, Sebastián, y un poco estás aclarando uno de los líneas conductores que intenté poner en el libro, porque siempre he visto que o se escribe simplemente la historia del torneo, una serie de partidos, o he observado muchos libros que tratan de ponerlo en el contexto histórico a nivel nacional o mundial, y ya meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, a mí siempre me interesó ver qué pasaba en la asociación, porque ahí era donde se cocinaban las cosas. Entonces intenté hacer, Claro, ir incluyéndolo. Y te voy a contar un secreto, ¿no? Yo, en sí. realidad, quería escribir sobre todas las copas. Este, Ajá. desde, desde la primera, organizada por la asociación, a la última. Bueno, después surgió, empecé mucho antes de que se jugara la primera Copa Argentina, ¿se entiende? Eh, Sí, sí. entonces, como estaban olvidadas las copas, mi objetivo era hacer un relato. Pero claro, llegó un momento en que observé que me estaba extendiendo mucho. Y un Claro, día, porque una cosa te lleva a la otra, Osvaldo. perdón, ¿Osvaldo? sí, Sí, que claro, claro, se entiende, una cosa te lleva a la otra, entras a buscar claro, entonces como y me bueno, es estaba un extendiendo abanico que mucho, se va dije, abriendo cada vez más. como me estaba extendiendo mucho, dije, bueno, esta copa ya la estoy terminando, que es la Cup D Competition, o sea, en castellano la Copa Competencia por eliminación, sería la traducción que usaban más los dirigentes de entonces. Y dije, bueno, tenemos que terminar acá. Y después, en otro momento, continuaré desarrollando las otras. Y así estamos. No, Claro, bueno, acá tenemos a Chevalier Boutelier. Estas son fotos que vamos a compartir, que son parte de la historia, no vamos parte de la historia de lo que va contando Osvaldo en su libro. Bueno, y obviamente que hay que mencionar a Chevalier Boutelier, que fue presidente de la Asociación Argentina Football League entre 1900 y 1902, y después de la Asociación de Fútbol entre 1903 y 1906. Claro, Eh, él de alguna manera es el ideólogo de este torneo. Él pasa por Montevideo. Eh, ya inclusive intercambié información con historiadores de Uruguay, y él ya en Montevideo, que se afilia a clubes de allá, inclusive que no eran de fútbol, y él empieza con esta idea de empezar a competir en forma internacional cualquier tipo de deporte. ¿Por qué? Porque ya la tecnología de los viajes estaba avanzando de manera tal de que ir de Buenos Aires a Montevideo o de Buenos Aires a Rosario ya resultaba un poco más accesible que años atrás. Entonces él, con dicho crudamente, a dar manija para que, bueno, empecemos a intercambiar este tipo de actividades, porque de alguna manera podemos, bueno, ir a visitar Rosario, visto desde el punto de vista de visitar Rosario, ir a visitar Montevideo, banquetear con la gente que es afín a nosotros, nos hacemos amigos, después los recibimos a ellos y disfrutamos de días especiales. Así es el origen de estos torneos, ¿m? Con mucho tiempo es, y demás. Y después nos vamos a ver claro, que hay un equipo como Montevideo Wanderers que viene a ganar, no viene a banquetear. ajá, Y ahí empiezan a claro, complicarse. la claro, sí, sí, rivalidad. claro, es lo que yo siempre cuando hablamos con los chicos uruguayos, que también nosotros hablamos, yo siempre le digo que Montevideo Wanderers, Wanderers históricamente tiene que haber sido el tercer grande Sí, uruguayo. señor. Es, Yo creo y todo inicia acá, como vos decís, en esta serie de torneos. Acá estamos La mostrando Copa. el trofeo, hoy en la actualidad, cómo está.
Contabas, Osvaldo, que en realidad el trofeo, el original, el que se entregaba en aquel momento, no es como está hoy, sino que tiene una base de madera, ¿sí? Con todos los escuditos campeones en su momento, y con una estatuilla sobre el nivel superior del trofeo. Creo que Daniel, tenés para mostrarlo. Sí, Claro, sí, sí. es cierto. Te digo, casi todas las copas, no solamente en la AFA, sino en muchos clubes, la base se va perdiendo. Vaya a saber por qué se despega. Entonces, ahí está, muy bien, gracias. Ahí van colocando los distintos campeones desde 1900 en adelante, y ahí, como bien decís, hay una especie de jugador en una posición un tanto firme, como se ve así vista de frente, que hoy en día esa etapa está cambiada. La foto que aparece en el libro es la foto de la copa que en este momento está custodiada por la Asociación del Fútbol Argentino. La tienen en exhibición y me Claro. pareció lo más lógico poner esa foto porque es la situación actual de la foto. Y después, los escuditos de todos los clubes ganadores los hice con el formato, los hice, le pedí a la persona que hizo el diseño de tapa, Gonzalo Parada, que los hiciera semejante a las chapitas que se ponían en las bases, cosa de darle un poquito de arte a la tapa, ¿no es cierto? Bueno, siempre las tapas tienen una parte de arte y una mezcla de arte con historia, y a mí me gusta la tapa, bueno, ustedes dirán. Está bueno. Es lo que se ve, Daniel, que es lo que tenés a tu espalda. La verdad que yo que Sí, tengo acá el Sí, libro en mano, es un está arte. bueno. Y, Es, y yendo ahí es- a la primer, ¿no? La primer competencia, la primera es, generalmente marcan dos etapas, ¿no? Una que arranca en 1900 y después otra donde ya empiezan a organizarla en forma conjunta, puede ser, entre las sí, asociaciones. 1900, hasta podemos decir 1904, prácticamente la Asociación Argentina a cargo de todo. ¿eh? Los clubes uruguayos se tenían que afiliar a la Asociación Argentina para poder jugar esta copa. Afiliaron en el sentido de afiliarse para jugar este torneo, no para jugar el resto de los torneos, ¿no es cierto? Eh, Aclaremos cuál era el término ese, de afiliación. Pero más tarde, la Liga Uruguaya empieza a crecer, empieza a tomar el control de la situación. Ellos mismos generan una copa nueva, que es la Copa de Honor Cusenier, y después, por limitación, en 1907 se cambia el reglamento y se fija que la final tiene que ser de nivel internacional. Y en 1912 vuelven a cambiar el reglamento, ahí se produce una situación con Tiro Federal de Rosario bastante problemática, y ya en 1913 se decide premiar al ganador argentino con un trofeo adicional que un par de años después pasa a ser la Jockey Club. ¿Por qué? Porque la Jockey Club en 1913 en realidad la utilizaba la Federación Argentina de Fútbol, claro, claro. y no la Asociación Argentina. Y después de la fusión, eran dos asociaciones distintas, la nueva Asociación Argentina decide premiar al ganador argentino con ese trofeo. Son casos curiosos que, bueno, se pueden ir encontrando detalladamente en el libro. Claro, son cosas que tienen que ver con lo que iba sucediendo en aquel momento. Recién hablaste de los cambios de reglamento de 1907. Acá Sí, tenemos a uno de los que propuso aquel cambio, en imagen, a el Dickinson, fa- Carlos Edgar Dickinson de Belgrano Athletic, sí, que fue uno de los que propuso aquella cuestión y bueno, que medio como que había gente de las federaciones que resistían por algunas cuestiones que habían ocurrido años antes en alguna otra final entre los argentinos y los uruguayos. Pero bueno, ya vamos a llegar a sí, eso. Este jugador, Dickinson y sí, Belgrano, leyendo el libro, nos encontramos con que hubo dos Belgranos diferentes. así es. Sí, es curioso esto. Sin embargo, la asociación lo toma como uno solo. Es un caso muy curioso. Viste que hay muchos clubes que tienen una fecha distinta de fundación, depende de quién la cuente, ¿no es cierto? Bueno, y muchas veces, mirando cómo lo toma la asociación, hasta discrepan. El club dice una cosa
y la asociación dice otra. En el caso de Belgrano es curioso, la asociación le da como un año más a la historia de Belgrano y el Club Belgrano toma un año posterior. ¿Cuál es el tema? En 1906 se produce una fusión de dos equipos, ¿sí? Uno que era el Saint Lawrence, que cambia de nombre por Belgrano y se fusiona con un equipo de la primera época del fútbol, el Buenos Aires San Rosario Railway, que lo van a encontrar Ajá. en los primeros campeonatos de la asociación. Claro, cuando se produce la fusión, inclusive en el primer acta que aparece, se dice claramente que se está estudiando entre los integrantes de los dos clubes fundar uno nuevo. Sin embargo, el Belgrano Athletic, cuando tiene que definir una fecha de fundación, hace referencia a la primera acta que tiene, que es esa, que dice claramente que se está estudiando fundar un nuevo club. Es un caso muy curioso. Claro, Y esto se claro. produce justamente 2 o 3 días después que termina el campeonato, que había jugado el Saint, Ujú. el nombre de Belgrano, porque había cambiado el nombre a principios de año. Días después, los integrantes de ese nuevo club deciden volver a poner el nombre Belgrano a esta institución y se produce ese tipo de situación. La asociación al otro año es como que siguen viniendo la misma gente y le sigue llamando Belgrano, no aclara de que es un nuevo club y por eso queda como que en los resúmenes que hace la asociación en el año 1930 y pico, en toda esa década, lo considera como si fuera un continuador. Entonces, bueno, se produce esa... Claro, Son Y cosas ahí, curiosas. exacto. ahí a mí lo que me llamó la atención, ahí buscando un poquito de información, para que a uno siempre le interesa, y era la cantidad que se daba en 1900, 1901, 1902, donde la mayoría de los que integraban los equipos, por lo menos los que llegaban a la final, que es donde uno encontró información, no eran de origen argentino, y recién después empiezan a tener los equipos una mayoría de argentinos en sus filas, ¿no? Ahí lo que marca un poquito este origen inglés del fútbol en nuestro país. Inglés o de todo, ¿no? De Gran Bretaña, O Reino Unido, británico, claro. Sí, británico. sí, la palabra más correcta sería británico, como bien aportan. Generalmente uno dice inglés en ese sentido amplio, pero sí, correctamente sería británico. Es Exacto. los conductores del libro, ¿no? Cómo justamente en esos años se produce de un fútbol que nace en la colonia británica, este, va incluyendo, por supuesto, a sus descendientes que habían nacido en Argentina, y después se van integrando los que ellos al principio llaman nativ, ¿no? Los nativos. Y me contaba de este libro, bueno, empecé a tener contacto con gente que lo leyó, le gustó y que son justamente descendientes de aquellos primeros jugadores. Y me confesaron que inclusive esa palabra nativo lo usaban en forma hasta casi despectiva, en el sentido de que, bueno, si hacían una cosa que a ellos no les gustaban, los trataban de nativos, ¿no es cierto? Una curiosidad, ¿no? Porque Claro, 2 años después pierde claro, claro, ese sentido estigmatizante y pasa a ser una palabra común, ¿no? Pero parece ser que en la sociedad claro. británica de la época lo decían de alguna manera como que, bueno, son otro tipo de gente, dicho de otra Sí, manera, ¿no? sí, Cosas vamos a curiosas. ver a medida que vayamos, vamos a ver a medida que vayamos comentando un poquito lo que es este libro, que hay cuestiones mismas de los jugadores o malos comportamientos de los jugadores que generaron realmente discordias, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Yo Daniel, voy a pasar la última foto, después yo te voy a dar la posta a vos con respecto a las fotos, hasta nuevo aviso. Vamos a ver, en 1902, el Rosario Athletic, ¿sí? Fue el campeón de aquella edición, ¿sí? Pero Acá está la imagen. Eh, mismo en esto que hablaba de lo nativo del origen británico, mismo en los británicos que venían acá también está esa diferencia,
porque según cuenta Osvaldo Bayer en el libro de Fútbol Argentino, eh, donde, por ejemplo, en los trenes o en el ferrocarril o en un par de lugares donde iban viniendo estos intereses británicos a trabajar, tenían también dos deportes que practicaban, que eran el golf y el fútbol. Pero el golf estaba destinado a la clase dirigencial que venía de ellos, donde los obreros no podían acercarse a los campos de golf, y después estaba el fútbol, que era para, digamos, la segunda parte de ello. Claro, ¿No? claro. Sí, sí, Eh, bien apuntado. Claramente había otro deporte más, que era el cricket. El cricket. El fútbol era el deporte, digamos, como bien apuntás, más de clase media y baja, inclusive dentro de los mismos colonia británica. claro, claro. Cricket era el deporte de verano. Y te voy a decir una cosa, hasta tenía más importancia el cricket al principio que el fútbol. Y poco a poco el fútbol fue copando los espacios y se impuso, inclusive dentro de la misma colonia británica. Justamente Alumni es un caso de que el fútbol, jugaban al fútbol y al cricket algunos de sus integrantes, pero no todo el equipo. En cambio, en otros clubes de origen británico, al principio le daban más importancia y relevancia al cricket que al fútbol. Hay una de las fotos, fíjate que hay un famoso jugador de época que está vestido de criquetero. Después, bueno, cuando encuentre la vas a ver Sí, seguramente. sí, sí, Y la hemos visto. Yo no la he es rescatado, un pero a ver, jugador, la voy a jugador mostrar acá, acá en vivo, sí, acá en el. A este te referís. exacto, sí, Oswald. A este Es te referís. justamente da a entender lo que era el objetivo del deportista de origen británico, que era el sportman. No, él no era solamente el que jugaba un solo deporte, sino la idea era practicar y bien la mayor cantidad de deportes posibles. ¿Se entiende? O sea que era criquetero, futbolista, se distinguía hasta en tenis, en rugby, natación. Ese deporte de decathlon que hacen mucho deporte, parecía una cosa así, ¿no? Como que tenían que ser buenos en todos los deportes, y ese era el objetivo de esa época. Hoy sabemos que por el hecho de la profesionalización y demás, es como que si no nos destacamos en un deporte es muy difícil que lo hagamos en otro, ¿no es cierto? Porque hay que conocer todos los secretos de un solo deporte para poder destacarse. Bueno, en aquella época era distinto de como pensamos hoy. Trataban de practicar toda la cantidad de deportes posibles. E inclusive, la revista que salía en esa época, en 1906, el Sportman, trataba de poner esos deportistas en fotos importantes. Tanto es así que los primeros que pone que solamente se dedican al fútbol lo ponen como disculpándose de que hemos puesto un deportista que solamente se destaca en un deporte. En el caso, uno lo lee hoy en día y resulta Claro, muy curioso, ¿no? sí, Toda esa... sí, cosas buenas. Claro, por supuesto. Eran otras épocas, otras maneras Yes. de ver la realidad. Acá tenemos a Rosario Atleti, que fue el ganador de la Copa en el año 1902, que fue el primer equipo rosarino campeón en una liga no local, no de su ámbito. Claro, vamos a hacer a principios del siglo XX, hay tres equipos grandes, podemos decir. Olvídense de los equipos grandes actuales. Alumni, Rosario Athletic y Belgrano. Y te vamos a decir que Belgrano está un poquitito más abajo que Alumni y Rosario Athletic. Los dos fuertes de principios del siglo XX son Alumni y Rosario Athletic, que juegan finales tremendas, muy épicas. Una de ellas juegan 3 partidos alargues y demás, que los hacen ver como que eran los grandes equipos de entonces. Tanto es así que el Rosario Atlético era el único equipo que al principio del siglo XX representaba a la ciudad de Rosario. Entonces tenía el lujo de poder jugar una especie de seleccionado de la ciudad de Rosario. Tenía toda la ciudad detrás de ellos. Tanto es así que hay un caso curioso también,
de que uno de los diarios que se escriben en inglés, que se editaban acá en Buenos Aires, trata de elegir cuál era el equipo más popular. Claro, por supuesto, este diario no se consumía el Rosario. Y Rosario sale muy atrás, ¿no es cierto? Así todo, algunos lo votan, pero sale muy atrás. Y claro, ¿quién gana? En esa época el cuadro más popular en Buenos Aires era el Alumni. Claro, gana el Alumni en la votación, pero la final de ese año la gana Rosario. Y el diario inglés que se escribe, de habla inglesa, que se escribe en Rosario, The Week, lo toma con sorna y empiezan una especie de chanzas o bromas entre los dos diarios, el porteño y el rosarino, ¿no? Ambos escritos en inglés. Eh, Detalles que uno va descubriendo son tremendos, ¿no? Porque no aparecen todos los días. Claro. una consulta, Osvaldo, antes de seguir con las fotos que nos va a mostrar Daniel. Lo que se habla de Plaza Hewell es lo que Sí. hoy es el Patio de la Madera de la ciudad de Rosario, ¿no? Es el campo de deporte del Rosario Athletic. Eso le ¿Dónde llaman. está el club ahora? ¿El club de ¿Cómo? rugby? ¿Es el campo de Es el deporte club donde de está el club rugby, de sí, sí, rugby? sí. Abandona el Ah, fútbol, el Rosario Athletic abandona el fútbol muy temprano, inclusive ante el crecimiento de Rosario Central y Newell's Old Boys. Tanto es así ujú, que llega a ganar una liga rosarina, es campeón, gana la Copa Competencia, es una Copa Internacional, pero no llega a jugar, no llega a ganar una liga rosarina, es otro caso muy curioso. Y, y sí, dos hermanos donan un predio muy importante, inclusive ya para la época, claro, hoy en día ya serían millones y millones lo que sale ese predio, y donan un predio muy importante que lo hacen en el campo de deportes del Rosario Atlético. Hoy se dedican al rugby y tienen un libro histórico de todos los deportes, que cuando hice la presentación del libro allí, es monumental. Te digo que es, es una enciclopedia condensada en un libro de un grosor tremendo, ¿no? Trabajo hecho por claro. la gente, los historiadores del Rosario Atlético. Así que es muy, muy bueno. Lástima no Bueno, haberlo, es importante para... Y ¿Cómo, ahí Osvaldo? está bueno lástima señalar no haberlo eso. tenido antes cuando yo estaba haciendo mi libro, pero Claro, sí. Claro, y ahí lo que tenés, lo que comentás es muy interesante para aclararlo por ahí a los que no los que nacieron y por ahí nos informan esto de que ya tienen a los penales identificados y al alargue, que el alargue era una cuestión de que había, o no todos los partidos iban al alargue, sino que o estaba reglamentado o había un acuerdo primero entre los capitanes y si había empate, si se iba o no se iba al alargue, y si en el alargue no se definía, si se iba a otro tiempo suplementario o se iba a otro partido, y eran todos de acuerdo, y necesitó de esta primera final de 1902, como bien decía, necesitó de 3 partidos con sus respectivos alargues para encontrar al ganador de esta claro, copa. el reglamento establecía, la figura del capitán era tremendamente importante para la época. No te olvides que prácticamente el capitán era también el técnico, era el que decidía cómo se jugaba, quiénes jugaban, etcétera, etcétera. Y la palabra era muy respetada tanto del árbitro, inclusive antes de tomar una decisión, consultaba muchas veces con los dos capitanes. Es una época en la cual podemos decir que si los capitanes se ponían de acuerdo para no jugar el alargue, era como que el árbitro también lo respetaba. Ahora bien, cuando uno viajaba, los rosarinos venían acá, o los porteños iban a Rosario o a Montevideo, el hecho de volver generaba un problema bastante importante, porque había que solventar el viaje. Generalmente el viaje era pagado por el bolsillo de los propios jugadores, con lo cual los alargues generalmente se cumplían. Evidentemente, cuando se jugaban dos equipos de la misma ciudad, a veces los capitanes negociaban para otro día. Ahora bien, los alargues estaba reglamentado que no podían extenderse más de 3 horas de juego, o sea, se jugaba 90 minutos, un alargue de 30 minutos y mantenía el resultado, con cambios de arco a los 15 minutos,
y después empezaban a agregar 15 minutos. Se usaba algo así como lo que en un tiempo se conoció como el gol de plata. Si durante esos 15 minutos alguno desempataba, no se jugaban los siguientes 15 minutos. Pero así se seguía hasta llegar a las 3 horas. Y ahí sí, el reglamento establecía de que el partido se lo consideraba empatado y había que gestionar una nueva fecha. Incluso hubo una final de Copa, yo no recuerdo, lo leí, si era de Copa de Honor Cusenier o de Copa Competencia, que no se pudo disputar el alargue porque el equipo, creo que el equipo argentino perdía el buque hacia Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿No puede ser? Había cosas, Eh, hay un caso en el pasaba. cual Belgrano está jugando, logra vencer la valla del equipo uruguayo y tiene que salir disparado prácticamente sin festejar y sin bañarse porque se les iba el buque. Entonces era como que se corría el riesgo de quedarse a dormir ahí, no había reservas y demás, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso toda esa evolución se va notando en el transcurso del libro, ¿no? Un poco yo te Claro. decía antes, cuando Montevideo Wanderers decide venir 2 o 3 días antes para evitar el cansancio del viaje, y entonces se generó un problema adicional. ¿Por qué? Antes venía el equipo, viajaba durante la noche, iban al puerto a recibirlo, o la estación de tren si venía de Rosario, lo llevaban de gira por toda la ciudad para que conociera los lugares más emblemáticos de la ciudad, iban a almorzar todos juntos, eh, después jugaba el partido, y si tenían tiempo hacían otro banquete después del partido, si no el tercer tiempo, si no había tiempo ya se marchaban. Y Montevideo Wanderers toma la decisión de viajar antes, con eso se evita el tiempo de llegar cansados al partido. Entonces se produce un problema, porque ya los dirigentes empiezan a discutir, bueno, ok, lo vamos a recibir, pero no es lo mismo recibirlo en el día que recibirlo ya 2 días antes. Empezamos a tener que darle alojamiento gratis. Bueno, llegó un momento que se dijo, bueno, basta. Hubo que reglamentar qué era el comportamiento festivo que se le hacía al equipo rival. Porque al principio, claro, el equipo viajaba, no gastaba un peso, era todo corría por cuenta del local, pero cuando ya vienen 2 o 3 días antes, ya la cosa se empezó a complicar, ¿no? Porque darle el alojamiento, pagarle todo eso, se empieza a encarecer de manera tal de que hay que empezar a reglamentarlo. Bueno, esto también se empieza a ver en el libro. ¿Cómo se va dejando una situación muy romántica al principio y cómo se va transformando en algo más serio, más competitivo, cómo van cambiando el entorno de la cancha para evitar que el público, ya el fútbol generaba pasión, empieza a invadir los campos de juego, como se empieza con simplemente no se puede atravesar la raya, después se empieza a poner algún tipo de señal de que más de ahí no se puede pasar, después empiezan las tribunas, empieza la policía y termina el libro con el alambrado olímpico, o sea, como Claro. Lo que, prácticamente A- es a- casi hoy en día, y estamos ahí un pasito de cómo es hoy en día, digamos, ¿no? Ahí vamos lo a que nos tener que ir a, señaló, permíteme, Seba, vamos a tener que ir a un pequeño sí, sí, corte por el bueno. tema de la duración del Zoom y seguimos con la charla.